Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias damos al Señor por poder estar con ustedes en sus hogares, llegando con la palabra de Dios. Saludo a toda la iglesia, a todos nuestros hermanos que anhelamos verlos y poder estar junto con ustedes en nuestro servicio. Gracias a Dios que ya gran parte de Santiago está comenzando en la fase 2 y estamos avanzando en el desconfinamiento, lo que está trayendo un poquito, soltando un poquito el confinamiento, el acuartelamiento que estábamos en nuestras casas, ¿cierto? Podríamos decir un poquito hacinados, pero gracias a Dios que Dios está ayudándonos, naturalmente que cuidándonos y tomando todas las precauciones correspondientes. Tenemos que dar gracias al Señor por eso. Y bueno, los que todavía estamos ahí en cuarentena, podamos seguir cuidándonos y orando al Señor hasta que este tema pase. Gracias al Señor también porque hemos tenido respuestas a las oraciones. Dios está ayudándonos, está apoyándonos, Él está con nosotros a cada momento, bendiciendo nuestras vidas. Agradezco también a los hermanos que están ofrendando, están diezmando, no se olviden de eso, que es muy importante para la mantención de la casa del Señor, de la obra de Dios, y para que sigamos adelante ministrando la palabra del Señor. Recuerdo que el próximo domingo tendremos nuestra Santa Cena y estaremos celebrándola ahí. Ustedes estarán recibiendo, como de costumbre, las instrucciones para que hagan el pan, puedan participar ahí, preparar el vino, ¿cierto? Todo para que podamos cenar el próximo domingo, ¿cierto? Que nos corresponde la Santa Cena. Gracias a los hermanos que se están uniendo en nuestros grupos familiares. Sigan constante ahí porque es una bendición poder estar ahí uniéndose en la obra del Señor. Así que los días miércoles estamos teniendo algunos pastores que los hemos invitado, que estén compartiendo con nosotros, y eso nos ayuda bastante para poder estar justamente un poquito recibiendo palabra fresca de otras latitudes, y no se desconecten con nosotros los miércoles, los domingos y los martes que estamos en la oración, y los jueves que se está orando a las 8 de la mañana. Y Dios bendiga a todos los que se conectan, a los fieles que están ahí orando en la obra del Señor. Yo quiero hoy día predicar una palabra, traer una palabra del Señor a sus vidas, sembrar una semilla, una palabra de Dios, y voy a predicar el mensaje que lo he titulado Usando el poder y la autoridad delegada. ¿Cómo se llama? El título, Usando el poder y la autoridad delegada. Dice la Biblia en Marcos capítulo 4, verso 35, dice lo siguiente. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Estoy leyendo Marcos 4, 35. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántos saben que después del capítulo 4 viene el capítulo 5? La Biblia no fue escrita en capítulos, por eso dijo esto. Fue escrita solamente, es algo seguido. Después los teólogos, cuando se hizo la Biblia, se separaron las historias y los capítulos. Y el capítulo 5 continúa la historia. Marcos 5:1 adelante dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos,
Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Marcos 6:45 adelante dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Viéndolo ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. El viento les era contrario. Jesús dijo, yo soy. Qué tremendo, hermano. Ese es el nombre de Dios del Eterno. Y en el capítulo 6 de Marcos, seguimos leyendo ahí en el versículo 53, dice, terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret y arribaron a la orilla, y saliendo ellos de la barca enseguida, la gente le conoció. Y recorrieron toda la tierra de los de alrededor, comenzaron a traer todas partes enfermos con lechos, a donde oían que estaba, y donde quiera que entraban en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Dice la Biblia, cuando pasaron al otro lado y todos eran sanados. Fíjense que no quedó un enfermo en Genesaret. El capítulo 4 de Marcos, quiero decirles, hermanos, es como un pedacito en la vida de Jesús. Jesús no era como los maestros. Él caminaba, se sentaba sobre una piedra, observaba la naturaleza y les enseñaba a sus discípulos acerca del reino de Dios. Les enseñaba acerca de la palabra del reino. Y la palabra del reino que tiene autoridad, que tiene gobierno. Y cuando enseñaba la palabra del reino, tenía que buscar una forma fácil para explicarlo. Y por eso Jesús enseñaba en parábolas. Y la parábola que usó aquí fue la parábola del sembrador. Y Jesús les dijo, si no entienden esta, no entenderán lo que es el reino de Dios. Así que asegúrense de entenderla, les dijo. Y les explicó Jesús. Les dijo que el sembrador salió a sembrar y que la semilla cayó en diferentes tipos de terrenos. Pero la semilla que cae en buena tierra, dice que dio fruto a 30, a 60 y a 100%. Ellos no entendieron la enseñanza y Jesús se apartó y les dijo a ustedes, yo les voy a explicar lo que estoy tratando de decirle a la multitud. Y les dijo, las semillas son palabras. ¿Qué les dijo? Las semillas son palabras. En otras palabras, Jesús les dijo, lo que yo hablo no es simplemente una palabra, sino una semilla. Y si esta semilla cae en un terreno fértil, sin piedras, sin espinos, siempre que caiga en una tierra buena, va a producir al 30, al 60 y al 100 por uno. En esa enseñanza, queridos hermanos, Jesús les dijo, no permitan que el malo robe la semilla. Y la semilla, que son las palabras que salen de la boca del Señor, Jesús, hermano, era como un maestro, un rabino distinto a los demás. Jesús enseñaba y después hacía. Jesús enseñaba y después hacía. Por eso les dijo un día, mirad lo que oís. Fíjense qué interesante. Mirad lo que oís. ¿Qué significa eso? Que no es suficiente oír, hay que verlo.
Te voy a decir algo, hermano, tú que tienes promesas, tienes sueños, tienes cosas en tu vida. En el momento que tú empiezas a ver la promesa en tu mente, la tienes. Puede alguien estar en una silla de ruedas y tener una palabra de que Dios lo va a sanar, pero en el momento que tú comienzas a verte caminando, ya está hecha la sanidad. Yo me recuerdo hace un tiempo atrás, y lo he contado en la iglesia, la experiencia del pastor Vicente Martínez de Melipilla. El pastor se cayó de 18 metros ahí justamente en su empresa que trabajaba, y el pastor quedó muy mal. Cuando llegué al médico, él cayó de cabeza, estaba quebrado, la pelvis quebrada, varios brazos, varias partes del cuerpo quebrado. Y los médicos, cuando llego allá, la esposa, la pastora, le dijeron que quedan 5 minutos de vida. Y yo le dije, bueno, dígale al médico que me deje verlo 1 minuto, aunque sea. Y ella hizo las gestiones y entré. Y me recuerdo que le dije al Espíritu Santo, guía. Y el Espíritu Santo me hizo decirle lo siguiente. Pastor Vicente, y él me dijo, hola, obispo, ¿me conoció? Le dije, ¿puedes verte predicando en la iglesia? Cierra tus ojos. ¿Puedes verte a la cruz, a través de la cruz de Cristo predicando en tu iglesia? Sí, mi obispo. ¿Puedes verte comiendo con tu familia en la casa? Y él dijo, sí, obispo, me veo. ¿Puedes verte caminando en el pasto de tu casa, en el césped? Sí, me dijo, obispo. Entonces le dije, estás sano en el nombre de Jesús. Y salí. No murió a los 5 minutos. A los días después la pastora me dijo, pastor, se está recuperando. Dicen los médicos que va a tardar 2 o 3 años en poder rehabilitarse. Hermanos, a los 3 meses el pastor estaba ya predicando en la iglesia y con su familia. Yo quiero decirte que en el momento que tú ves eso en tu corazón, en tu vida, lo vas a tener. Por eso la escritura dice que un día Gedeón se enfrenta al enemigo. Pero eran muchos. Dice la escritura que eran 180,000 guerreros luchando contra un grupo de 300 personas que Dios había elegido. Y Dios le habla a Gedeón y le dice, métete en el campamento de los madianitas, métete a espiar. Y estaba espiando Gedeón cuando de repente empieza a escuchar 2 madianitas que habían tenido un sueño. Y un madianita le decía a otro, ¿sabes que tuve un sueño anoche? Yo vi un pan de cebada que venía sobre todo el campamento y lo destruía. Y el otro le dijo, esa es la espada de Gedeón, estamos perdidos. Lo que él vio fue la gloria del Señor destruía ese campamento. Y cuando Jesús, o sea, Gedeón, escuchó, dijo, ya está hecho, ganamos. Se tiró al suelo y comenzó a adorar y a bendecir el nombre del Señor. A dar gracias al Señor. ¿Por qué? Si todavía no habían peleado, todavía no habían sacado las armas. Pero ¿sabe por qué? Porque él lo había visto ya. Él sabía que las cosas de Dios primero se ven en el mundo espiritual y después se ven en la tierra. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Ustedes recuerdan que Eliseo estaba tan tranquilo cuando estaba rodeado por los sirios, pero él estaba tranquilo, porque había visto en el mundo espiritual los ejércitos celestiales que estaban cubriendo su casa, su hogar. ¿Cuántos pueden ver por la fe ángeles que están cubriendo su casa? Ángeles de guerra que están cuidando su hogar, sus hijos, su familia. La voluntad de Dios se cumple, hermano, primero en el cielo y después en la tierra. Por eso Jesús les dijo, mirad lo que oís. Les voy a tener que mostrar lo que les enseñé para que lo que escucharon lo puedan ver. Y dice la escritura que se los llevó a la orilla del mar y se subió en una barca con ellos y les dijo, pasemos al otro lado. Jesús no estaba dando una orden. No se olviden que esas palabras no eran simplemente 4 palabras,
Eran 4 semillas. Pasemos al otro lado. Y esas semillas tenían que encontrar un corazón fértil. Jesús les había dicho, cuidado que el malo no les robe las semillas. Pasemos al otro lado. Y dice la escritura que comenzaron a remar. Jesús se encontró una almohadita por ahí y se fue a la popa, dice la escritura, a dormir. Y en medio de la travesía, en medio del mar, comenzó a soplar un viento contrario. Ustedes saben que la Biblia interpreta la Biblia. Si usted quiere saber lo que significa contrario, hay que buscarlo en la Biblia en otro lugar. Contrario significa adversario. Esta tormenta era una tormenta sobrenatural que no venía de la naturaleza. Esta tormenta era una tormenta demoníaca. Y Jesús tuvo que reprender al viento porque era una tormenta satánica, era una tormenta demoníaca. Escuche, no todas las tormentas son del diablo. Hay tormentas de Dios. Jonás, Dios le dijo que fuera a Nínive y se fue a Tarsis. Y cuando desobedeció, Dios le mandó una tormenta. Pero las tormentas de Dios son bien fáciles. Lo único que tienes que hacer es darte la vuelta, reconocer tu pecado y volver y hacer lo que Dios te está mandando. Y cuando tú obedeces a Dios, la tormenta se va. Pero las tormentas satánicas no se van así como así nomás. Las tormentas satánicas hay que enfrentarlas, hay que pelear. Y los discípulos estaban en medio. Estaban ahí en medio del mar, en medio de la tormenta. Ellos eran pescadores, amados. Sabían lo que era el mar, conocían las tormentas. Y Jesús dormía. Ellos conocían, se habían visto muchas veces en tormentas, sabían remar, conocían los vientos, habían estado muchas veces en situaciones semejantes. Pero las tormentas sobrenaturales, yo quiero decirte esto y grábatelo en tu corazón, las tormentas sobrenaturales no se pueden manejar con los talentos humanos. Y ellos se esforzaron por vencer la tormenta hasta que perdieron todas sus fuerzas. Y cuando eso pasó, dijeron, bueno, vamos a orarle a Jesús. Vamos a pedirle ayuda a Jesús. Y dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estamos hundiendo? ¿No te importa que las olas están cubriendo el barco? Eran altísimas esas olas. Jesús estaba en la popa, todo empapado en agua. Y dijeron, maestro, ¿no te importa que perecemos? Estaban orando, pero al igual que nosotros muchas veces oramos, pero si lo estamos confesando con temor, tiene un olor. Yo creo que cuando tú oras confesando con temor, las cosas, eso tiene un olor. Pero si estamos confesando con fe, eso tiene una fragancia que la percibe el mundo espiritual. Pero si la oración es con temor o con miedo, el enemigo dice, sí, me está reprendiendo, me está echando, pero me tiene miedo. La mejor ilustración es la de Moisés. Sale con Israel de Egipto. Ustedes saben la historia, rumbo a la tierra prometida. Y después de la celebración de la Pascua, y llegan al mar y no tenían bote. Nada para cruzar. Y la bendición estaba al otro lado del mar. Y Moisés no sabía qué hacer. Y para colmo de males, el faraón venía atrás para detenerlos y apresarlos. Por otro lado, se levanta todo el pueblo en contra de Moisés, acusándolo de que los había sacado al desierto para que muriera. Por delante y por detrás problemas, y en medio del asunto estaba Moisés. Y Moisés llama al pueblo y les predica un tremendo sermón. Estad firme, les dice. Estad quietos, nadie se mueva. Jehová peleará por ustedes. Vean la salvación que el Señor va a hacer por todo el pueblo. Lo que Dios va a hacer con los egipcios va a ser tan extraordinario que estaréis tranquilos, o sea, mudos. El siguiente versículo dice, ¿por qué clamas a mí? El chileno, ¿por qué me vienes a mí con este cuento? Jesús hablándole a Moisés. ¿Qué te dijo que le dijeras al pueblo que estuviera quieto? ¿Sabe usted por qué Moisés le había dicho al pueblo que estuviera quieto? Porque tenía miedo. Y ustedes saben lo que pasó. Pero le dijo Dios, ¿qué tienes en tu mano? Una vara.
Le dijo, extiende la vara sobre el mar. Apunta con tu mano a dónde quieres ir. Hacia allá, Señor, queremos ir. Porque Dios no decide tu destino, tú lo decides. El que tiene poco de Dios, hermanos, es porque decidió tener poco de Dios. Y el que tiene mucho de Dios es porque decidió tener mucho de Dios. Y Moisés tenía dos manos. En una tenía la vara y en la otra mano la tenía abajo. Levanta tu otra mano y divide el mar. Éxodo 14, verso 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y dice la escritura que Dios envió un viento violento y dividió el mar. ¿Saben que dividió el mar la mano de Moisés? ¿Saben por qué no sé? Porque cuando habían todos cruzado en seco, Dios le dice a Moisés, levanta ahora tu otra mano y cierra el mar. Él les dijo, Jehová peleará por ustedes. Y el Señor le dijo, vas a pelear tú con tus manos. Y cuando el pueblo vio eso, María sacó un pandero y se puso a lanzar al Señor. Y comenzó a lanzar Moisés y comenzó a cantar. Y todo el pueblo comenzó a cantar. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Y él le había dicho a la gente que se quedaran callados, mudos. Y Dios dijo, no, yo quiero que me alaben. Ustedes saben por qué Jesús estaba dormido. Porque ya había hablado. Y cuando Jesús ha hablado, está hecho. Jesús había dicho, pasemos al otro lado. ¿Cuántos saben que si Jesús ha dicho, vamos a pasar con tormenta, con barco, sin barco, con coronavirus, con enfermedades, con todo tipo de situaciones, sin trabajo, sin empleo, vamos a cruzar, vamos a avanzar? Si Él lo dijo, así va a ser. Bendito sea el nombre del Señor. Él estaba dormido porque ya había hablado, había soltado la semilla, y cuando Él lo dijo, eso ya está hecho. Y Jesús le dice, ¿por qué tienen miedo? Tanto miedo. Si yo les dije que íbamos a pasar. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Que ellos se atemorizaron con gran temor y dijeron, ¿quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Y cuando terminaron la tormenta, el barquito llega a la tierra de los Gadarenos y salió a recibirlos un gadareno que estaba poseído por una legión de demonios. Más de 6,000 demonios tenía este hombre de Gadara. Legión era un principado de Satanás que le rogaba que lo echara de ese cuerpo, pero no de la región. Decápolis, Deca 10, polis, ciudad. Era una ciudad que tenía, era una región que tenía 10 ciudades, pero el principado que gobernaba se llamaba región. Y en el momento en que Jesús dijo, pasemos al otro lado, Legión y el mundo espiritual dijeron, cuidado que se nos viene el Hijo de Dios. Y mientras los discípulos decían, ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? Legión dijo, este Jesús, el Hijo del Dios viviente. Se me vienen con los 12 discípulos y comenzó a soplar una tormenta satánica. Hermano, el diablo ve aquí a la iglesia dispuesta, la ve dispuesta a orar, dispuesta a ayunar, dispuesta a predicar la palabra de Dios, dispuesta a rescatar al perdido, dispuesta a amar a su hermano, dispuesta a apoyar, y comienza a soplar vientos contrarios. Ve el barquito de la iglesia y ve que Jesús viene con ellos y con ustedes, con nosotros. Aleluya. ¿Y cuántos saben que si Jesús que está con nosotros, vamos a tomar autoridad sobre esta región, vamos a tomar autoridad sobre esta nación, vamos a tomar, hermanos, autoridad sobre nuestra comuna y sobre este espíritu que viene de los sepulcros que viene? Y le vamos a decir, calla, enmudece en el nombre de Jesús. Dice la Escritura que inmediatamente
El endemoniado gadareno fue sanado y quería seguir a Jesús. Pero Jesús le dijo, no, vas a ir a Decápolis y vas a contar las maravillas que el Señor hizo contigo. Y dice la Biblia que fue y todos estaban maravillados. Ningún judío iba a Decápolis, ustedes saben, los que han leído historia, porque era una ciudad gentil. Queridos hermanos, el enemigo ataca a nuestros jóvenes con espíritus de suicidio, con espíritus de droga, con espíritus de alcoholismo, con espíritus de delincuencia, con espíritus distintos. Pero ¿cuántos saben que nosotros en el nombre de Jesús vamos a ir a liberarlos en el precioso nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús? Y vamos a ir a las ciudades, y estos jóvenes van a ir a las ciudades y lugares que nosotros no podremos ir, y van a contar y hacer las obras que el Señor ha hecho en su vida. Por eso el diablo levanta tempestades, porque ve que se está levantando una nueva generación poderosa de evangelistas que van a trastornar el mundo y que van a impactar este mundo con la palabra y el poder de Dios. Los discípulos estaban mirando. ¿Viste cómo echó fuera a Legión? ¿Viste cómo ese endemoniado quedó libre? Y estuvieron con Jesús y se fueron a tomar el barquito de nuevo, el barco. Y Jesús le preguntó, ¿cómo están? Dijeron, estamos tristes porque Juan el Bautista murió, lo mataron, y comenzaron a llorar. Estaban tristes porque el último profeta del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, había muerto. Y dentro del barquito, hermano, estaba el nuevo pacto, que era Jesús. Estaba llorando lo viejo cuando tenían lo nuevo. Bueno, lo lloraban porque habían estado con Juan. Pero Jesús no les dijo nada. Estaban ya en el otro lado y bajaron. Y Jesús les dijo, vengan, muchachos, yo les quiero enseñar y los quiero consolar. Y dice la Escritura que los reunió cerca de la playa y los sentó y les comenzó a ministrar. Y la gente escuchó lo que Jesús estaba diciendo. Y se corrió la voz de que Jesús se estaba consolando y enseñando. Y la gente se empezó a reunir alrededor de los discípulos. Y dice la Escritura que se sentaron y vinieron más y más, hasta que se sentaron alrededor de 5,000 personas, varones, sin contar las mujeres y los niños. 20,000 personas aproximadamente sentadas, escuchando hablar de Jesús. Y cuando llegó la tarde, uno de los del círculo cercano de Jesús, de los que estaba cerca del Señor, le vino a decir, Señor Jesús, la panadería cerró, los supermercados cerraron y la multitud tiene hambre. Mándalos a la casa, Señor. Y Jesús nos dijo, abrió su boca Jesús. Y cuando Jesús abre su boca y habla, no habla palabras, hermanos, siembra semillas. Dale vosotros de comer. Y si Él lo dijo, les vamos a dar de comer con pan o sin pan, con peso o sin peso. Y los discípulos, dice la Escritura, que se asustaron, porque todavía no entendían. Hicieron una reunión con la junta directiva y llamaron a la persona menos indicada, al tesorero, que les dijo, hay solamente 200 denarios en la tesorería. Y fueron con el informe financiero a Jesús. Maestro, tenemos 200 denarios nada más. No nos alcanza para dar de comer a tanta gente. Menos mal, hermanos, que Jesús es bueno y su misericordia se renueva todos los días. ¿Cuántos pueden decir amén en sus hogares? Jesús les dijo, tráigame algo de comida que tengo. Es el mismo Señor que le pregunta a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Es el mismo que les está preguntando a ustedes también ahí en su casa, ¿qué tienen en su mano? ¿Qué tienen en su casa? ¿Qué es lo que tienen ustedes? ¿Tienen algo que yo pueda usar? ¿Saben a quién encontraron, hermanos? A un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. Y ustedes saben que el pan de trigo era bueno
pero el pan de cebada era un pan de tercera calidad. Simplemente lo comían los pobres. Y él tenía 5 de esos panes de cebada y 2 pececillos. Y eso es todo lo que Jesús necesita. Jesús les dijo, dénmelos, los eleva al cielo y los bendice. No los multiplicó, los bendijo. Luego puso a sus 12 discípulos ahí en fila y dividió los panes en 12 pedacitos y los peces en 12 pedacitos, y cada discípulo quedó con un pedacito de pan y un pedacito de pescado. Yo quiero que usted imagine el pedacito que tocó cada uno de los discípulos. Eran 12. Y ahí están los discípulos con un pedacito de pan y un pedacito de pescado. Y Jesús les dijo, vayan, denle de comer a la gente. Él ya había bendecido y había hablado, denles ustedes de comer. Y cuando comenzaron a dar, le dieron de comer a más de 20,000 personas. Y dice la Escritura que todos se saciaron y recogieron 12 cestas de lo que sobró. Escuche bien, hermano, el pan no lo multiplicó Jesús, y no estoy diciendo una herejía con esto. Él lo bendijo. El pan se multiplicó en las manos de los discípulos. ¿Cuántos son?, le preguntaban a la familia. Somos 7. Bueno, ya. Y le daban pan, y quedaba pan en la mano de ellos. Cuando terminó el milagro en las manos de los discípulos, Jesús les dijo, ahora ustedes vayan al otro lado, pero esta vez yo no voy con ustedes. Yo me quedo aquí, despido a la multitud y luego me voy a orar. Y se fue, dice la Biblia, a orar. Y los discípulos se metieron en la barca con 12 cestas llenas y contentísimos iban remando. Pero cuando iban en medio del mar, comenzó a soplar otro viento contrario. Sí, la barquita iba a Genesaret, donde había muchos enfermos. Había allí un espíritu de enfermedad que no quería que el barco llegara. Y entonces trató de frenarlos o pararlos. Jesús les había dicho, vayan al otro lado. Ya saben, hermano, ya saben, les dijo Jesús, cómo reprender los vientos, cómo reprender la tormenta. Ustedes me vieron, saben cómo echar fuera a los demonios, vieron cómo eché a Legión ahí de su cuerpo, saben cómo se multiplica el pan, ya se los enseñé, que el plan se va a multiplicar en sus manos, lo que ustedes tocan se multiplica, así que vayan solos ahora. Ya saben cómo echar demonios, saben cómo reprender tormenta, saben cómo multiplicar el pan. Eso era como a las 6 de la tarde. Y dice la Escritura que cuando ellos estaban en medio del mar, viene un viento contrario, tremendo al caer la noche. Y cuando se presentó el viento contrario, los discípulos comenzaron a remar y a tratar de salir de la tormenta con sus fuerzas humanas, a pesar de que sabían ya cómo reprenderla, pero no lo hicieron. Y mientras Jesús estaba en el monte orando, y eran las 6, las 7, las 8 de la noche, y Jesús seguía orando en el monte, las 9 de la noche, y ellos seguían desesperados, tratando de salir de la tormenta. Y Jesús seguía orando en el monte, pero estaba con los ojos bien abiertos, porque Marcos 6 dice, y viéndolos remar con gran fatiga, Jesús los estaba mirando y decía, ¿cómo se están cansando? Padre, ¿por qué no reprenden la tormenta si ellos saben? Ya les enseñé. No, ellos seguían remando. 3 de la mañana. Y dice la Biblia que a la 4ª vigilia de la noche, como entre las 3 y las 6 de la mañana, el momento más oscuro de la noche, bueno, dice Jesús, si ellos no toman autoridad, me tengo que bajar yo. Y baja del monte, dice la Escritura, y comienza a caminar por el agua. No reprende la tormenta, se mete dentro de la tormenta al Señor. Los discípulos dijeron, es un fantasma. Y tuvieron temor. Jesús vio su temor.
y les dijo: tener ánimo, pónganse contentos, muchachos, yo soy. Y cuando dijo yo soy, la tormenta se calmó. Y se metió en el barco con ellos y llegaron a Genezaret y se sanaron todos los enfermos. Sabe, hermanos, a nosotros nos corresponde ahora tomar la autoridad y hablar. Calla, enmudece. Principados, tormentas, callen en el nombre de Jesús. Problema, te ordeno que te seques en el nombre de Jesús. Cáncer, huye de este cuerpo ahora mismo en el nombre de Jesús. Te ordeno que salgas. SIDA, retírate de este cuerpo en el nombre de Jesús. Coronavirus, retírate de esta región en el nombre de Jesús. Aléjate de estas ciudades en el nombre de Jesús. Yo quiero decirles hoy a todos ustedes que están en casa, que son ustedes los que van a hacer la obra de Dios. En la casa, en el trabajo, en el colegio, para usar la autoridad que el Señor les ha delegado. Imagínense todos ustedes usando la autoridad que el Señor nos delegó. Imagínense usando la autoridad con Jesús ahí al lado. Imagínense las potestades diciendo: se nos viene el barquito, se nos viene la iglesia. Aleluya, vamos a soplar más. Y cuanto más soplan, el creyente más se levanta, más toma autoridad, porque sabe que el Señor Jesús ha hablado. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero decirles a muchos que están en sus hogares: tú tienes autoridad que el Señor te dio. Y Jesús en este día te está diciendo: usa la autoridad que el Señor te ha delegado. Eliseo, que era del antiguo pacto, dice que llega a donde una viuda que estaba quebrada, y la viuda dice: Señor, me van a llevar esclavos mis hijos, no tengo nada. Y él le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Fíjense que era un profeta del antiguo pacto. No había descendido al Espíritu Santo todavía. Y ella dice: tengo un poquito de aceite, tráelo. Y consigue vasijas. Empieza a llenar las vasijas. Usa lo que tienes. Yo quiero decirte, hermano, que se multiplicó el aceite y esa mujer salió de sus deudas, de sus problemas. Jesús te pregunta hoy día: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu vida? ¿Qué autoridad te he dado? Jesús les dijo a sus discípulos: yo les doy autoridad. El Rey de Reyes, Señor de Señores, les dio autoridad. Sanen los enfermos, echen fuera demonios. Todo lo que aten en la tierra será atado en la tierra. Hablen mi palabra, declaren esa palabra. Fíjense que Elías dijo: no lloverá sobre esta tierra sino por mi palabra. Cuando yo diga la palabra va a llover. Qué tremendo. Y no estaba el Espíritu Santo todavía en la tierra. Hoy día la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Tienes que ir y usar la autoridad. Usa la autoridad que Dios te ha dado en tu casa. Usa la autoridad que Dios te ha dado en tu trabajo. Usa la autoridad para hacer las obras del Señor donde quiera que vayas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Jesús ya te enseñó cómo se detenían las tormentas. Jesús ya te enseñó cómo se echaban fuera los demonios. Jesús ya te enseñó cómo se multiplicaba el pan. Eso es lo que tenemos que hacer. Bendice tu casa, bendice la despensa, bendice los galones de gas, bendice todo tu trabajo. Tal vez alguien el enemigo te dirá: ¿y qué es lo que tienes? Bendito sea Dios. Tienes el poder de Dios, tienes la autoridad. Y cuando Dios te ha dicho: tú eres mi hijo, cuando tú eres hijo de Dios, Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar abandonado. Usa la autoridad que te he dado en el nombre de Jesús. Yo me recuerdo que hace años atrás tuve una experiencia muy singular y quiero terminar con esto. Una hermana en una ciudad que estaba visitando me invitó
pastor, venga a tomar desayuno mañana a la casa. Y yo llegué con otro hermano a tomar desayuno ahí. La hermana tenía un esposo inconverso. Y llegamos, la hermana quería atendernos como sierva. Y hermano, llegó el esposo como a la hora que estábamos ahí sentados conversando. Y entró a conversar con ella y se sentían gritos, se formó una pelea matrimonial terrible, gritos, discusiones, y yo estaba ahí sentado en el living, y era de esos living que uno como que más se empieza a echar para abajo, y mientras iban discutiendo ellos, yo como me metía más abajo, y el diablo me habló y me dijo, ¿qué viniste a hacer aquí a la casa? ¿Qué viniste a hacer aquí? Y sabe, hermano, lo que sucedió fue que estando en esas condiciones, casi hundido ahí en el lugar, me habla el Espíritu Santo, me dice, usa la autoridad que te he dado. Y en el nombre de Jesús dije, ato todo problema matrimonial, todo principado que está tomando autoridad sobre este hogar y lo echo fuera en el nombre de Jesús. ¡Fuera! En el nombre de Jesús. Pasó unos 5 minutos y se calmó todo. Y salieron ellos, hermanos. Pastor, disculpe, no, un pequeño incidente. Sí, un pequeño incidente, habían estado como media hora discutiendo sobre el pequeño incidente. Pero, amén, hermano, no se preocupe, dice yo. No hallaban que darnos, hermano. Creo que ese día subí como 3 kilos ahí porque nos daban de todo. Porque usamos la autoridad que Dios nos ha dado. Usa la autoridad. Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. No hay ninguna cosa que no sea poderosa, que no tenga tu autoridad. Tú tienes la autoridad para hacerlo. En el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero que levantes tus manos ahí donde estás, ahí en tu casa. Y declares conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Tú me has dado manos. Tú con esa mano Moisés dividió el mar y con esa mano lo dividió. Porque Dios estaba con él. Padre, tú estás conmigo en el nombre de Jesús. Está conmigo el poder del Espíritu Santo que ha sido enviado y que tú dijiste que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y ahora mismo maldigo este problema que me está quejando. Ordeno que se vaya fuera de mi casa. Maldigo esta enfermedad maldita que no es mía. Echo fuera, tócate a tu mente y echo fuera esta enfermedad. Declaro sanidad sobre mi vida. Soy sano ahora mismo. En el nombre de Jesús. Declaro esa palabra. En el nombre precioso de Jesús. Declaro que se abren puertas de trabajo. Declaro que se abren puertas grandes para bendecir mi hogar. Declaro que mis cuentas van a estar pagadas. Declaro que no faltará el alimento. No faltará nada en mi hogar. En el nombre de Jesús lo declaro. Por la palabra de Jesús. Porque está hecho en el nombre de Jesús. Y tú dijiste, Señor, que haría cosas mayores que las que tú hiciste. Los que creen en tu nombre. Padre, hoy día declaro que hoy día estoy bendecido. Pero mañana estaré más bendecido. Declaro que tú guardes y cubres mi hogar. Que la sangre de Cristo cubre mi hogar. Y que voy a salir de todas estas dificultades. No importa lo que el enemigo me esté diciendo. No importa lo que el presidente esté diciendo. No importa lo que los economistas estén diciendo. Yo no me guío por la lógica humana. Me guío porque tú eres un Dios poderoso. Y tú dijiste, aleluya, que a tus hijos no les faltará el pan de al lado. Y que tú, Señor, suplirás todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden gozarse en sus hogares? ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios? Porque, aleluya, tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos tanto Dios para tan poco diablo. Tenemos tanta bendición, hermanos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordarles que el próximo domingo tenemos nuestra Santa Cena. Prepárense para recibir instrucciones ahí, para poder realizarla. Tengan todo preparado.
Hay un equipo ahí, Marcelita, Patricio, que mandan todo ahí para que podamos estar ahí realizando la Santa Cena. Guíese por las instrucciones y prepare todo en el nombre de Jesús. Y hermano, participe, siga participando en los grupos familiares. Júntese, reúnase, invite personas para que vayan agregándose y no se olvide de sus diezmos y sus ofrendas, que son importantes para que Dios lo bendiga. Tenemos oración los martes, está mi hermano Patricio, mi hermano Manuel, los días jueves a las 8 de la mañana, y los miércoles a las 19:45 estamos ya en la celebración de los miércoles, y este día, el miércoles, tenemos un invitado muy especial, estará con nosotros el pastor Guillermo Moya de Talca. Así que te conéctese ahí, y el domingo estaré trayendo la palabra y después estaremos cenando ahí en bendición. Así que, hermano, diga conmigo: gracias, Señor, porque este es el día que ha hecho el Señor. Me gozaré en él y me alegraré en él, porque este es un día de milagros. En el nombre de Jesús. Amén.